Bien amigos, estamos ahora con Hugo Guerra aquí en Redes y Poder. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, gusto estar contigo. Hugo, tu impresión sobre el discurso del presidente 28 de julio hace unas horas. El presidente Humala ha cerrado de la peor manera posible lo que ha sido su mandato. Lo ha cerrado por adelantado, poniendo un broche a lo que va a ser, o lo que ya está haciendo, el quinquenio no perdido, sino el quinquenio desperdiciado en nuestra historia republicana. Bueno, eso quiere decir que lo que dijo el presidente, como hemos escuchado en varias personas, hubiera sido mejor que no lo dijera. Definitivamente. Fíjate, el presidente tiene un eje transversal en todo su mensaje a la nación. Él dice que todo su esfuerzo ha estado orientado a unir a la nación, ¿cierto? Dice algo como... Perú fragmentado, ha dicho él. Así lo encontró, un país fragmentado. A un país fragmentado. Comienza su mensaje con esa expresión y concluye el mensaje con la misma. Yo pregunto, ¿quién es el que ha generado las mayores controversias, la mayor oposición entre los políticos, entre los ciudadanos, si no es él mismo? Tan tempranamente como el 2011, es decir, cuando recibe el mandato, hasta hoy, mantiene una actitud, primero de soberbia y segundo de enfrentamiento, traicionando no solamente lo que debería ser el ejercicio democrático de un jefe de Estado, sino también traicionando la hoja de ruta que fue el papel simplemente que adoptó de manera electorera para llegar a la presidencia. Ahora, este discurso no ha sido un discurso confrontacional, ha sido un discurso más bien de un contador público, porque lo que ha hecho él es sumar y sumar y sumar una serie de números. Müller lo decía muy bien y creo que es el pensamiento de mucha gente, ¿eh? ¿Cómo podemos saber si los números son verdad? Y segundo, ¿de cuándo acá podemos pensar, y en todo caso, si alguien lo piensa, sería bueno que lo deje de pensar, que cuando un político dice miles de millones es bueno, cuando lo que debería de decir un político es qué nivel de gestión y indicador de desempeño tiene esa plata que piensa o que ha pensado que ha gastado? Porque lo que tú no puedes decir son 10.000 millones de dólares se ha utilizado para educación. Sí, pero exactamente con qué beneficio concreto. Eso no se dice. Yo quisiera llamar la atención sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el presidente dice en el plano de la educación, sin ninguna precisión... 3.5 creo, ¿no? No. Hemos invertido 22.000 millones de soles en educación. No te dice en qué periodo. Es imposible que se hayan invertido este año, digamos, entre julio del 2014 y julio del 2015, que es a lo que tendría que haber atendido o respondido y explicado hoy día. Entonces debemos asumir que esos 22.000 millones se tienen que dividir entre 4 años. ¿Qué refleja eso? Que como los magos te trata de hacer prestidigitación utilizando los números para que te quedes impresionado, pero sin ningún concepto sostenible detrás. El otro ejemplo que tengo anotado acá dice que en el caso de la seguridad ciudadana se han invertido 1.951 millones de soles. Otra vez, tenemos que entender que debe ser en los 4 años. Eso te da, al tipo de cambio de hoy, más o menos 600 millones de dólares por cada año. Y sin embargo, en 4 años ha tenido 7 ministros del Interior. ¿Quién te da cuenta de cómo se han aplicado estos enormes presupuestos? De modo que lo que ha hecho el señor Ollanta Humala es un juego retórico dentro del cual le dedicó más de 30 minutos sobre 1 hora 14 de mensaje simplemente a lo que él le llama inclusión social, pero que en realidad, en gran medida, salvo algunos programas como Beca 18, ¿no?, que en gran medida son asistencialismo puro, un asistencialismo que no es productivo y que no es sostenible en el tiempo. Si tú
Pues por mi formación lo veo macroeconómicamente. Si tú imaginas que tenemos una clase media emergente, que para mantenerse como tal, es decir, por encima de la línea de pobreza y con un poco más de comodidad, se necesita crecer a 3,5% como mínimo. ¿Qué les va a pasar a nuestros compatriotas si el país, como este año, solamente crece a 2 o 2,3%? Entonces, el presidente ha venido al Congreso, ¿a qué? ¿A tratar de confundirnos? Reflejando una visión, que esto es importantísimo destacarlo, populista, una visión estatista. ¿Qué cosa podríamos rescatar de todo esto? ¿La ausencia del tema electoral te parece importante o grave? Gravísimo. Por dos motivos. Un presidente saliente está obligado a tender puentes y a concertar, ya no para él, sino para que la nación pueda encaminarse en un proceso electoral de una manera normal, con garantías y sobre todo sin radicalismo. Pero ¿qué ha hecho? No solamente no ha tratado el tema electoral, sino que no ha ofrecido ninguna garantía de imparcialidad. Y lo que ya venimos viendo es que el Ejecutivo, si bien tiene derecho a llevar al presidente de la República por todo el país a presentar sus obras, ahora está auspiciando descaradamente la carrera electoral de la señora Heredia probablemente, o en todo caso de Gana Perú, un protopartido que está en desbande. Porque cada vez que el presidente va al interior del país, lleva o los saludos o la lleva la señora Heredia, y eso lo pagamos nosotros. No hay una línea divisoria entre lo que es el Estado y lo que es un partido o una agrupación política. Entonces, hoy ha sido la oportunidad que él ha desperdiciado para darnos las garantías mínimas de esa imparcialidad que vamos a necesitar. Ahora, ¿quién debería exigir esa imparcialidad? ¿Quién debería de pedirle al presidente que diga unas palabras en torno al proceso electoral? Que diga unas palabras a estas alturas es irrelevante, pero que se sujete a los procedimientos, a las normas y a las prácticas democráticas se lo tiene que exigir en este caso el Congreso. En ese sentido, espero que la nueva mesa directiva con la presidencia de Luis Iberico realmente esté a la altura para exigir al Ejecutivo y directamente al presidente de la República que el proceso electoral sea, lo dicho, transparente y sobre todo que no haya la parcialidad que hasta ahora estamos advirtiendo. ¿Tú crees que esto ha sido una oportunidad perdida del presidente realmente, o te da la impresión de que el presidente finalmente pudo no haber dicho lo esperado, pero ha hecho un recuento básicamente como algunos de sus, digamos, parlamentarios han señalado? Ha sido un recuento prudente, ha sido un recuento, digamos, muy calmado, muy tranquilo, muy enumerativo. O sea, en fin, es el estilo de Humala. ¿No podemos pensar en eso? Yo no sería tan generoso. Lo que creo es que hemos visto una propuesta de campaña electoral y que además ha sido perturbadora. No solamente porque lleve a su portátil, cosa que fue aceptada en una entrevista que le hace el Canal 5 inmediatamente después del mensaje al señor Josué Gutiérrez, que es el vocero de Gana Perú, ¿no? El entrevistador le dice, oiga, y esto no huele a portátil y a que esto ha estado montado. Dice, bueno, sí huele a portátil, pues, pero la verdad es que esto fueron invitaciones cruzadas por la expresidenta, la pésima expresidenta del Congreso. Pero hay algo que sí perturba y contra lo que tenemos que protestar. No es aceptable que a menores de edad los utilice políticamente. Cuando lleva a los jóvenes estudiantes de los colegios, presidente de la República, digamos, estos colegios mayores,
lo que está haciendo es politizar su asistencialismo. Sí, está exponiendo la figura de estos niños. Pero por supuesto, las está capitalizando. Y eso no deberíamos aceptarlo. Lo está partidarizando, porque está diciendo, ellos son los que han sido beneficiados con mi programa, y están los niños, y tienen que pararse estos jóvenes en una suerte de parte de una campaña política, parece eso. Además, fíjate, el presidente tiene pues una falta de solidez ideológica, ¿no? Porque se presenta en un tono paternalista. Hay una expresión que a mí se me ha quedado grabada, cuando dice, lo que los pueblos le agradecen al presidente es que les dé carreteras, perdón, desde las carreteras hasta los programas de ayuda social, son una necesidad, cuando así se justifica, que corresponde a la sociedad civil, al ciudadano, y que es un derecho. Esto no es una dádiva. Una cosa que a mí, francamente, me parece de lo más ridícula. Desde algunos periodistas hasta ciertos políticos dicen, bueno, pero hay que agradecerle al presidente Humala que respeta la democracia y que ha respetado la libertad de prensa y de expresión durante este periodo. ¿Perdón? ¿Por qué tenemos que agradecerle? ¿Acaso esa no es su obligación? Además, lo dice la Constitución claramente, ¿no? Es una ley que tiene que respetar y son condiciones que tienen que subsistir en el país de todas maneras. Y lo que nosotros tenemos que exigir es no solamente que se respete la democracia, porque somos los verdaderos mandantes, los que damos el poder al jefe del Estado, sino que también el gobierno sea eficaz y eficiente. Y claramente lo que hemos visto hoy es una lectura de supuestos logros, supuestos avances, muchos de los cuales acabamos de poner en tela de juicio, porque finalmente, ¿qué cosa es el gobierno? Somos nosotros, a través de que debemos exigir nuestros derechos a través simplemente de una autoridad. Y Humala, lamentablemente para el Perú, no ha cumplido. Y no solamente no ha cumplido en eso, sino que no ha cumplido tampoco en algo que me ha parecido francamente escandaloso, ¿no? Cuando se refiere a la corrupción, habla de un plan anticorrupción que, si no me equivoco, va del 2012 al 2016, y respecto del cual exclusivamente hace alusión al caso Orellana, lo cual es falso, porque el caso Orellana es derivado del caso del expresidente de la región Ancash. Que fue descubierto por la prensa, no por ellos. Ni siquiera propiamente por la prensa, sino por la hija de un funcionario del Claro, gobierno la señora regional. Nolasco, la hija del señor Nolasco. Así es. Por supuesto, que tuvo la valentía, sin protección del Estado ni policial, hacer la denuncia. Y entonces el gobierno se apropia, Claro, de lo que capitaliza lo que él no pudo hacer. Claro. Y en su mensaje a la nación Lo incorpora como si fuera su logro. Pero se calla, y los silencios son ominosos en este caso, frente a los casos López Meneses, Martín Belaúnde, y claro, a la investigación en curso sobre los indicios de finanzas erráticas, por decirlo menos, de su propia esposa, la señora Nadine Heredia. Entonces creo que la actitud de quienes trabajamos analizando las cuestiones del Estado y hacemos generación de opinión pública no puede ser condescendiente, no tiene por qué ser amable ni comprensiva. Eso, pobrecito, es su estilo. ¿Por qué? ¿Acaso nosotros nos merecemos un mandatario de segundo nivel? Tendríamos que exigirle, con una dosis de severidad, que cumpla dentro de la Constitución con ser eficaz y eficiente, y no lo ha sido. Bien, muchas gracias, Hugo, muy amable por su comentario. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Víctor Andrés Ponce de El Montonero aquí en Redes y Poder. Sí, implacables.